שלום חברים, שלום משה. שלום, שלום חברים יקרים. שלום, שלום. נו, אנחנו נדבר היום על Hola amigos, hola Moshe, כל פעם אנחנו מדברים, hola. וזה לא Hoy שנצעק vamos a hablar de la grandeza del Creador. וככה נלך. Siempre hablamos de ello. אנחנו צריכים No es que haya que gritar que el Creador es grande y ya está. כמו במשרד No. הפרסום, לתוך הלב. Tenemos de algún modo que transmitirnos de uno a otro אני חושב, פעם הרב אמר, אפילו לקבוצה como una שלנו, especie de anuncio הוא אמר, אנחנו צריכים לבנות y pasarlo de uno a otro, pasarnos esa grandeza del Creador. שנים, כל השנים, Tenemos que construir esa agencia de publicidad de la grandeza del Creador. הוא עושה צעד אחורה מול Y así ha sido siempre. Y si triunfamos en eso, el ego da un paso hacia atrás היום דיברנו, ante esa grandeza. Y si tenemos éxito en eso, como decía, ya está, ya lo tenemos todo. Y queremos ver este artículo, el dolor de la divinidad, quién es la divinidad, la Shekhinah. Hoy tenemos una lección, dice Moshe, lleno de abundancia. Vamos a leer un poco del artículo de hoy. Vamos a entrar en el corazón de Rabash, una vez más, en el corazón de los amigos. Y mientras leemos, queremos leer algo de las palabras de Rab. Queremos empezar con eso. La necesidad de la criatura de otorgar al Creador le llega desde lo alto sin ninguna preparación por parte de la criatura, así como la luz en la fase 1 que le dio su naturaleza, así también la luz que todo lo abarca desciende sobre, que desea conectarse con la raíz y que simplemente desea conectarse no solo para saber, sino más bien para llenar el punto en el corazón, no en el intelecto. Así que la luz actúa sobre este punto y le otorga lo que se llama la gracia de la santidad. Le da una actitud específica hacia la cualidad de otorgamiento. Le da un deseo de otorgar sin saber cómo sucede. No tenemos palabras para describir cómo dentro del deseo de recibir surge ese deseo de otorgar. Pero así es como en la primera fase, que se convierte en la segunda fase. No podemos expresar este cambio. Y después de leer estas palabras de Rab, queremos ahora el artículo. Vamos a empezar desde las palabras para entender todo esto. Para entender todo esto, primero tenemos que entender a qué discernimiento llamamos Creador y a qué discernimiento llamamos Shekhinah. Bala Sulam hace un comentario acerca de lo que está escrito en el Zohar. Él es el Shochen, el morador, y ella es la Shekhinah, donde mora el morador. Debemos saber que los muchos discernimientos que hacemos en los mundos superiores son solo desde la perspectiva de los receptores, pero desde la perspectiva del Creador está escrito, yo el Señor no cambio. Por lo tanto, todos los mundos son discernidos por dos discernimientos. Uno, el Creador, que es el Shochen, es llamado luz, otorgante, dador y vitalizador. 2. El lugar donde el Creador es revelado, es decir, el lugar donde lo sentimos a Él y lo alcanzamos a Él, según el valor del Kli que tenga la equivalencia de forma. Esta corrección salió después del Tzimtzum. Consecuentemente dijo que el lugar donde el Shochen es revelado es llamado Shekhinah. Por lo tanto, no hay más que dos cosas, la luz y el Kli. La luz es llamada Shochen y el Kli, donde la luz se reviste, es llamada Shekhinah. De acuerdo a sus palabras, debemos interpretar el trabajo completo que tenemos entre nosotros concerniente a la corrección de la creación, que es solo la corrección de los kelim, es decir,
cómo la abundancia superior que Él quiere impartir a sus criaturas, de modo que los kelim sean adecuados para recibir la abundancia y que ésta no se vaya a los externos. Ese es nuestro único trabajo y nada más. Por lo tanto, el Shohen quiere ser revelado, es decir, que el deleite y el placer sean revelados a las criaturas. Al emanador atribuimos solamente otorgamiento y entrega, ya que ese fue el propósito de la creación. Sin embargo, desde la perspectiva de los inferiores, es el cli donde el deleite y el placer deben ser revelados, puesto que ella deseaba equivalencia de forma con su raíz, es decir, ser un dador como la raíz. Ella dijo que no quiere recibir con el fin de recibir, y sobre esto hizo un tzimtzum. Solo cuando tenga la capacidad de dirigir con el fin de otorgar, el cli recibirá el deleite y placer. Esto fue realizado en los mundos superiores, que son considerados como las raíces de las almas, es decir, las almas también reciben la abundancia solo bajo dichas condiciones que son llamadas con el fin de otorgar. Esto causa un retraso en que el deleite y el placer no pueden ser revelados hasta que los inferiores no sean aptos para recibir la abundancia. Por lo tanto, resulta que si los inferiores no proporcionan un lugar donde el Shohen tiene que ser revelado, puesto que no tienen la fuerza para dar la intención en el regalo que el Shohen dará, de modo que la recepción sea con el fin de otorgar, esto es llamado el dolor de la Shekhinah. Es decir, el Creador no puede impartir el deleite y el placer que Él desea, porque su deseo es hacer el bien a sus criaturas. Por lo tanto, resulta que la aflicción, el dolor de la Shekhinah significa que el Creador lamenta no poder revelar el deleite y el placer debido a que las criaturas no pueden proporcionar un lugar que sea propicio para la recepción. Porque si Él les diese el deleite y el placer, todo iría a la Sitra Achra. Por lo tanto, Él no puede impartir el deleite como desea. Mediante esto, entenderemos que el hombre debe lamentarse por el dolor de la Shekhinah. Preguntamos, ¿por qué el Creador no la levanta del polvo, sino que necesita que los inferiores dirijan sus acciones, es decir, que lo que hacen sea todo con la intención de levantar a la Shekhinah del polvo? Y la respuesta es que todo lo que el Creador da es deleite y placer, porque su propósito es el de hacer el bien a sus criaturas. Pero para levantar a la Shekhinah del polvo, es decir, para que el Creador pueda dar la abundancia sin que se vaya a la Sitra Achra, eso solo puede ser cuando los inferiores no quieran recibir para su propio beneficio, sino solo con el fin de otorgar. Sin embargo, esto pertenece al trabajo del hombre y no al Creador. Lo que pertenece al Creador es dar, pero no dar, eso no pertenece al Creador, sino a las criaturas. En otras palabras, las criaturas no quieren recibir para sí mismas a menos que sean la condición con el fin de otorgar. Es como nuestros sabios dijeron, todo está en manos de los cielos, excepto el temor al cielo. Bala Sulam interpretó que el Creador lo da todo. Todo significa que todo bien que es dado, el Creador lo da, y el temor al cielo, que es no recibir para sí mismo, ese el hombre solo lo debe hacer. Por lo tanto, el hombre debe corregirse para que el Creador pueda dar el deleite y el placer.
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio del trabajo del hombre en beneficio del Creador? ¿Qué le falta al Creador que debamos nosotros trabajar en beneficio del Creador y qué recibe de nuestro trabajo? Podemos decir que es únicamente una cosa, un lugar donde Él pueda impartir el deleite y el placer que deseó impartir en el momento de la creación del mundo, es decir, hacer bien a sus criaturas. Por lo tanto, cuando decimos el dolor de la Shekhinah, significa que el Creador no puede revelarles el deleite y el placer. Resulta que aparentemente hay aflicción por su incapacidad de hacer el bien a sus criaturas. Esto es llamado la aflicción de la Shekhinah, dolor por no poder otorgar a los Kelim. Como dijimos, que los Kelim son llamados Shekhinah, donde el Shochen se encuentra presente. La razón por la cual debemos dirigir todas nuestras acciones hacia la aflicción de la Shekhinah es que debemos lograr la equivalencia de forma llamada con el fin de otorgar y no recibir para nuestro propio beneficio. La regla es que una persona no puede trabajar sin intención. Por lo tanto, uno debe ver ante sus ojos lo que quiere de su esfuerzo, es decir, lo que quiere adquirir en su vida, de modo que si sabe que si lo obtiene, será el hombre más feliz del mundo. Por lo tanto, le he dicho que nada es más grande ni más importante que satisfacer el deseo del Creador y no el deseo de recibir para sí mismo. En ese momento, la persona debe saber qué es lo que falta en el palacio del rey para que él pueda llenar esa carencia, es decir, qué es lo que provoca aflicción al Creador. ¿Qué le falta a él? Que si se lo dieran, él sería feliz. A esto viene la respuesta que el hombre debe lamentarse por la aflicción de la Shekhinah, es decir, que el Creador está aparentemente apenado porque no puede dar deleite y placer a las criaturas, como en la alegoría del Midrash, que dice que es similar a un rey que tiene una torre llena de abundancia, pero no tiene invitados. Para entender la alegoría del Midrash, podemos usar la alegoría acerca de una persona que realizó una boda para su hijo, que celebró una boda para su hijo y preparó una comida para 500 invitados. Pero por alguna razón nadie vino y apenas pudo tener un minyan para la jupá. ¿Cuánta pena no sentiría esa persona que tuvo comida para 500 personas, pero nadie vino? Es sobre esta razón que una persona necesita trabajar para ser recompensado, con dar contento al Creador, recibiendo de Él deleite y placer. Una persona que alcanza ese grado es la persona más feliz del mundo. Qué bonito. Este texto limpia toda la suciedad. Escuchamos todo lo que queremos alcanzar. Queremos sentir lo mismo que Rabash sintió al escribirlo y queremos hacer ese lugar para el morador. Leíste durante 10 minutos, más o menos, pero fue tan profundo. Era como ganas de leer más. Sí, sentí como que no leí apenas, que esta es la verdad de la vida y que lo demás son imaginaciones, que tenemos que conectarnos a esta verdadera imagen de la vida y del mundo, con todo tipo de eventos que vemos. Lo único verdadero es que existe el Creador, que Él quiere darnos, la criatura quiere recibir, pero debido a la restricción, al tzimtzum,
No es así. Y nuestra meta es construir las vasijas correctas para que el Creador pueda dar y revelarse ahí. Y el ejemplo tan bonito que da al final, que quiere invitar a esa boda a tantos invitados, 500 lugares, 500 platos, y nadie vino. El dolor que siente el anfitrión, que preparé, que me molesté en hacer todo esto y para nadie. Tenemos que sentir ese dolor y sentimos que todo ese dolor no es a través de sentir el dolor, sino a través de sentir la grandeza del Creador. Y volvemos al principio con lo que abrimos esta clase. Tenemos que ayudarnos en eso. Y esperamos vuestras preguntas, pensamientos, cómo dar vida a ese concepto que por el momento está desconectado de nosotros, esa grandeza del Creador. ¿Cómo le damos vida a ese concepto? ¿Qué compras? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te vistes? ¿Qué tienes? Hacemos todo eso porque alguien creó una vida para que nos pareciese importante y compramos todo eso. Y nosotros podemos hacer mucho más que eso para crear esa sensación de la importancia y la grandeza del Creador. ¿Sí? Una campaña de anuncio y publicidad para el Creador. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Tenemos que hacerlo de modo que todos sintamos que esa es la forma correcta. Cómo encontrar ese punto en el corazón que anhele al Creador y que el Creador more ahí. Vamos a Latin 4 con la pregunta. Adelante. Buenos días, queridos profesores. La pregunta de Latin 4 es la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones que debemos establecer en la decena, que aún es considerado un corazón de las naciones, para que la importancia de la luz pueda revelarse y la Shejiná deje de estar en el exilio entre nosotros? הבנת השאלה? כן, נראה לי. אז בקיצור, מה התנאים בעשירייה שאנחנו... ¿Entendiste la pregunta? Creo que sí. ¿Cuáles son las condiciones en la decena para poder atraer la luz? Creo que esa fue la pregunta. Y construir la vasija. ¿Cuáles tienen que ser esas relaciones en la decena? Después de la ruptura, del rompimiento, cuando dejamos de sentirnos unos a otros, cuando nos encontramos en este mundo egoísta, en donde me preocupo solo de mí mismo, ¿qué condiciones tengo que construir en la decena para poder salir de dejar de preocuparme solo de mí mismo? Es como un pez grande que come al pequeño. Dag en hebreo, de la palabra daga, preocupación. ¿Cómo comerse ese pez que se preocupe? Yo no veo al Creador, pero sí veo a los amigos. Y los amigos anhelan al Creador. Si veo ese anhelo en ellos por el Creador, ya puedo desear acercarme a ellos, ser como ellos. Y poco a poco vamos sintiendo juntos y construyendo juntos ese campo de anhelo por el Creador. Como dijo Moshe, no conocemos quién es el Creador, pero lo anhelamos y sentimos que es algo verdadero, que esa es la verdad. ¿Entendemos algo? No, pero sentimos que esa es la verdad y que entiendo que eso es lo que quiero buscar toda mi vida. La luz circundante trabaja sobre nosotros. Si podemos leer de nuevo el fragmento 3, no sabemos cómo ocurre
nos explica ahí, pero de pronto nos volvemos una vasija en la que descubrimos al morador. Vamos a leer el fragmento 3 de nuevo, de las palabras de Rab. La necesidad de la criatura de otorgar al Creador le llega desde arriba sin ninguna preparación por parte de la criatura. Así como en la primera fase la criatura le dio su naturaleza, también la luz circundante desciende sobre el estudiante que desea conectarse con la raíz, que simplemente desea conectarse con la raíz, sin saber qué es la raíz, sin saber nada. Pero aprende no para conocer, sino para llenar el punto en el corazón, no el intelecto. Así que la luz que actúa sobre dicho estudiante le da lo que se llama la gracia de la santidad. Le da una actitud específica hacia la cualidad de otorgamiento. Le da un deseo de otorgar, sin saber cómo sucede. No tenemos las palabras para describirlo, cómo dentro del deseo de recibir surge un deseo de otorgar, así como la fase 1 se vuelve la fase 2. No podemos expresar esa inversión, esa transformación. Yo añadiría algo más. Hay una condición para recibir de los amigos no solo la grandeza de los amigos, del Creador, sino la grandeza del Rab. Si no escuchamos lo que Rab nos dice, apreciamos lo que me dice, ¿cómo voy a llegar a la grandeza del Creador? Él es el más cercano a nosotros. Si no aprecio a los amigos y lo que me dicen sobre la grandeza del Creador, ¿cómo voy a poder percibirlo si no? Yo tengo que querer ser como los amigos, tengo que anhelarlo, tengo que verlos de forma con envidia. Y así vamos construyendo todas estas capas, los amigos, el maestro, los cabalistas, hasta llegar al Creador. Todo eso junto lo establecemos en la decena como un medio para llegar al Creador. En los artículos de Rav se nos recuerda a dónde tenemos que ir. Pero primero, construir una vasija para el morador. De hecho, de eso habla el artículo, de cómo construir la vasija, cómo construir ese cli. No tenemos que pensar en cuál es el trabajo del Creador. Tenemos que preparar nuestro propio trabajo y Él siempre se preocupará de nosotros. Vamos a Mujeres Turquía 3. Thank you, my teachers. Onlu'da Şehina hissiyatının devamlılığı için neler yapabiliriz? Teşekkürler. אותה שאלה, באמת. אותה שאלה. שכינה שבה יתגלה את השוכן. אנחנו צריכים לבנות מקום שהוא יתגלה. זה ברור לנו. איך? רק השתוות הצורה צריכה להיות. לאיזה? לאהבה והשפעה. איך? אבל אני אגואיסט וככה, איך אני יכול לעשות את זה? אני לא יכול. אנחנו כן יכולים. עלינו רק להשתוקק לזה. לבניית הכלי שבתוכה יהיה ממש אהבה והשפעה, זה התכונות שרק את זה אנחנו רוצים, רק את זה. זה נקרא שאנחנו משתוקקים לבנות כלי, ששם יתגלה אהבה והשפעה. אנחנו צריכים לבנות תנאים, ששם יתגלה תכונת ההשפעה והאהבה. איזה תנאים? אהבה והשפעה. איך לעשות את זה? לבקש, לעזור אחד לשני, להתקרב לזה, רק על זה. כל התשובות יהיו סביב זה, כך או כך, באותם מילים, במילים אחרות, אבל כך או כך, אנחנו צריכים לבנות כלי ששם יתגלה תכונת ההשפעה והאהבה. וזה הכל התחיל מאיתנו והתפשט לכל העולם. אנחנו הראשונים, דור אחרון שחייב לעשות את זה, פשוט חייב. לא יודע, משה. אני אוסיף, אתה יודע שנזר, קבוצת טורקיה בראשות נזר הכינה מתנות בכנס
נתנה לכל החברים איזה מתנה כזאת. כן, אז גם אני קיבלתי. כן, קיבלת. אז נכון, מראה כזאת. כן. אתה פותח כזה דבר קטן, מראה, זה, אתה יודע, אתה מרגיש בזה את האהבה של כל הקבוצה, ואני חשבתי, אני פותח את המראה הזה, אני רואה את עצמי, חשבתי במקום לראות את עצמי, לשים שם איזו תמונה של כל החברים בעשירייה. מה עוד יש לך לראות את עצמך? תראה את החברים. למה? סתם רעיון לכנס הבא. למה אני מספר את זה? כי כשאנחנו אומרים כלי, והרבה פעמים זה מבלבל אותנו, נראה לנו שזה מגיע לנו אינסטנט. כלי, אוי, חסר לי להשפיע על החברים, חסר לי לאהוב. זה לא מגיע אינסטנט. דווקא מתוך הפעולות שלנו, שבלי להרגיש, בלי לרצות, או מדברים, עושים פעולות, מה שהמקובלים מייעצים לנו, ודווקא מתוך זה פתאום מתחילים להרגיש את מה שסניה אמר, את הכלי, את החיסרון, פתאום יש איזה... Seguimos el consejo de los cabalistas פתאום האור מתחיל לעבוד y ולייצר בינינו את כל התנאים a veces el Creador opera sobre nosotros y se vuelve... Y a veces lo quiero demasiado. Entonces, construir el cli es construir la carencia que no tengo. ¿Cuánto pagarías por que eso ocurriese? Dice Senka. Todo lo que tengo, lo que no tengo y todo lo que podría apostar, dice Moshe. Sí, tenemos que pensar en esto varias veces al día. ¿Qué significa el morador, el shohen, que entre en todo el sistema? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo las fuerzas operan allí? Porque al final me vencieron mis hijos. Tenemos que llegar a eso. Здравствуйте, уважаемые Max 159. дорогие товарищи. Такой вопрос. Как десятки правильно работать с состоянием товарища? Buenos días, amigos. Полное отчаяние, La pregunta es, жить. Это личное состояние ¿cómo или страдание шхины? И как la привести decena его в подъем? tiene que tratar a una amiga que está en total desesperación y no puede salir de ahí? ¿Cómo transformar ese estado en un ascenso? Senka dice, rodeadla de amor, envolvedla con amor. Es fácil de decir, pero es verdad que requiere todo el trabajo de la decena. ¿Cómo proyectar todo ese amor que ella no siente? Dices que ella está deprimida y es porque ella le falta una sensación de futuro y de amor y de calor. ¿Cómo rodearla ese amor? Darle todo tipo de regalos. Y eso solo depende de la decena. Bala Sulam escribe acerca de eso. ¿Cómo firmamos un pacto? Lo firmamos precisamente para esos momentos cuando alguien cae en esa depresión, en esa caída, precisamente para esos momentos. Entonces, por encima de la razón, nos abrazamos y rodeamos a esa amiga dentro del círculo para darle ese calor y amor. No forzarla a hacer nada, sino simplemente darle calor y amor. Y ese amor tiene que ser revelado abiertamente, no solo en pensamientos. Cuando te pones en la piel de la amiga, en ese estado, sí, claro, a pesar de los pensamientos, mensajes de texto, tiene que haber algo más, una reunión de la decena, un abrazo verdadero, físico, que sienta el amor. Y ese es el consejo más práctico después de 30 años trabajando en este camino. He comprobado que esa es la única manera de que el amigo salga de esa sensación de caída, de depresión. Cuando siente que tiene un entorno lleno de amor, ya no quiere caer, ya no quiere salir.
Antes de eso, él sintió algo diferente. Y ahora los amigos le llevan en sus brazos. Recuerdo incluso nombres de amigos que cayeron y tuvimos que envolverlos enteramente con amor. Kiev. Шановні викладачі, запитання від товариша. Як в десятці перейти від набору молитов кожного товариша до єдиної спільної молитви? Buenos días, amigos. Pregunta de un amigo. ¿Cómo איך לעבור בכלל, זו שאלה, אנחנו... pasar de hacer muchas plegarias de cada uno de los amigos en la decena a hacer una única decena compacta? Bueno, es toda una pregunta esa. En vez de una secuencia de plegarias individuales recopiladas, ¿cómo hacer una plegaria que sea una para todos? Yo creo que no es un ejercicio ni se trata solamente de palabras y que salgan de la boca o bien compuestas. Es un ejercicio del corazón. Es decir, ¿qué necesitan los amigos? ¿Qué necesita la decena? Y pido cuánto quiero sentir esa carencia como si fuera mi propia carencia. Lo que necesita el amigo, que sea mi necesidad. Hay una razón por la que Bala Sulam dice: tenéis que amaros unos a otros y lamentar el dolor de vuestros amigos y alegraros con las alegrías de vuestros amigos. Bala Sulam lo escribe por algo. Entonces, que la plegaria de los amigos se vuelva mi plegaria, y eso es lo que se llama incorporación, mezclarse con los amigos. ¿Y cómo ocurre? Cuando sientes y ves realmente que cada amigo quiere llegar a lo que dice en la plegaria, que verdaderamente desea llegar a eso. Y entonces la plegaria se vuelve una plegaria única, que consiste en cómo llegar a la cualidad de otorgamiento y amor. Alguno dice amar a los otros, otro dice arbut, otro pide fuerza del arbut. Realmente es más o menos lo mismo. Estamos construyendo ese cli. Cada uno quiere construir ese cli. Oramos por lo mismo. Lo que pasa es que cada uno lo siente de una forma diferente. Y una vez que decís todo eso desde el corazón, desde un único corazón, es una única plegaria. Sí, es un asunto de sensación, de sentimiento. Yo quiero escuchar a los amigos, quiero sentirlos a ellos, porque ellos, los amigos, no necesitan corrección, como dice Rabash. Soy yo quien necesita corrección y tengo que inspirarme con lo que ellos dicen. ¿Qué tienen que hacer ellos para inspirarme? ¿Bailar frente a mí? No. Yo tengo que cambiar mi corazón y dirigirlo hacia ellos. Si yo no siento sus carencias, si no me empapo de esa carencia, no voy a llegar a esa plegaria verdadera. Tengo que incluirme en ellos. Las palabras que yo diga o mi carencia en la plegaria no es realmente una carencia. Lo que tengo que hacer es incorporarme en la carencia y las peticiones de mis amigos, incluirlas en mi corazón, recopilar todas esas partes, esas carencias, recopilarlas dentro de mí. Ese es el trabajo. Mac 34. Вітаємо, шановні викладачі. У нас теж таке питання виникло. Як правильно працювати з відчуттям безсилля, щоб це стало молитвою, а не відчаєм? Nuestra pregunta es, ¿cómo trabajar correctamente con la sensación de desesperación en la plegaria
en la decena, para convertirlo en una plegaria y no quedarnos en la desesperación. טוב, לא, אז יש פה ההפך, יש פה רצון ממש להרגיש את זה, להרגיש Bueno, מה זה, no hay que incluirse en la desesperación, sino מה זה לאור, sentir cuál es ese dolor de la divinidad, que es construir ese cli, que significa amar. Ese es el deseo, no quedarse en la desesperación. Eso se llama sentir la luz. Pero todavía no estamos ahí, no hemos llegado a eso. ממש לבנות Pero no hay que mirar ni deleitarse en contemplar esa desesperación. עבודה, לא פשוטה כמובן, אבל Tenemos que construir un entorno que nos eleve. כמו שאני No es fácil, pero ese es el trabajo. פתאום אני באיזשהו Como במשהו, construir una red de seguridad, que si alguien cae, tendrá esa red que le salve. מוזיקה של Tener algo preparado, tu fragmento preparado, música, tu vídeo favorito, על הכפתור, para que tenga fuerza cuando llegue esa desesperación de pulsar un botón, זה רק עבודה בעשירייה. que me traiga de vuelta y me haga salir del estado. Pero eso tiene que tener lugar en la decena. זה גם בדוק, Y actuar תאמין לי. en la decena. מרגיש, התחלתי משחק הזה, פתאום אני מרגיש, Porque a partir de la actuación se volverá la vida real. לא משחקים. Es todo un juego y de pronto אמת ואמיתי, siento ואז אנחנו que los demás no están jugando ni actuando, que es algo real. Y entonces salimos de ese estado y ya no nos podemos separar. Tenemos que hacer una comida, celebrar, ¿cómo se dice? Una comida de agradecimiento. Sí, una comida de agradecimiento al Creador porque nos haya dado la fuerza y todo. Sí, Rab da un ejemplo que cuando Rabash estaba en estados tan pesados, se encerraba en una habitación y empezaba a saltar y a bailar y a cantar para salir de ese estado. Y cuando la gente que no estudia la Kabbalah dice que atraviesa estados muy duros, escuché a Rab recomendar una vez que canten, que canten. Mujeres Mac, 83. Buenos días, amigos. Gracias por dejarme preguntar. La pregunta es, ¿el dolor de la Shekhinah se siente como dolor por abundancia y no como carencia? Nuestros estados cambian constantemente. Entonces, ¿cómo podemos volver a ese estado si somos lo opuesto y lo tomamos como algo temporal? Creo que es una buena oportunidad de ver un vídeo, dice Senka. Sí, acerca del dolor de la Shekhinah, que es lo que la amiga pregunta. Es el vídeo número 1, donde Rab habla acerca de qué es esa aflicción de la Shekhinah. Así que vamos a empaparnos de las palabras de Rab. Shekhinah significa la revelación del Creador a la criatura. Está el Creador, está la criatura, y la Shekhinah es la presencia del Creador dentro de la criatura. Esta presencia del Creador dentro de la criatura desaparece, está oculta. El ocultamiento puede deberse a dos razones, porque tenemos dos partes en la creación, el Creador y la criatura. O bien el Creador se oculta a sí mismo, es decir, que expulsa a la Shekhinah del interior de la criatura, no se muestra a la criatura, se esconde, o
La criatura es quien lo hace, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. ¿Por qué hace esto? Se hace porque la luz es superior y controla, y la vasija quiere llenarse con la luz, disfrutar y sentirla como llenado, por lo cual la vasija depende de la luz. Y para que la vasija no dependa de la luz y pueda llenarse según su libre albedrío, en equivalencia de forma equivalente a la luz, siendo aquí igual a la luz, y no que haya aquí una especie de sumisión, para ello es necesario retirar la presencia de la luz, la presencia del Creador, y darle al Kli la posibilidad de elegir libremente. Nos queríamos otro clip, pero bueno, vamos ahora a otro vídeo para la respuesta. Sí, bueno, dice, lo que queremos es absorber más y más las palabras de Rab. Queríamos el vídeo número 5 y pusimos el número 1. Ahí Rab en el 5 responde cómo, a pesar de todos los estados, cómo llegamos a ese dolor de la Shejina. Para avanzar en el trabajo. Rab dice, ¿qué es más útil para avanzar? ¿Anhelar la grandeza del Creador o anhelar el sufrimiento de la Shejina? En primer lugar, solo podemos avanzar si somos atraídos por algo, si podemos ser atraídos hacia adelante, si sentimos algo positivo ahí. Positivo significa sentir la grandeza del Creador, que Él es grande. Y entonces, de forma natural, me siento atraído hacia Él. Si siento que allí hay algo estrecho, oscuro, miserable, no me sentiré atraído. Necesito imperativamente vasijas de otorgamiento para tener la necesidad de encontrar alguna carencia en él por la cual yo pueda otorgar. Hasta que encuentre el sufrimiento de la Shejina, para mí será una verdadera alegría haber encontrado algo que pueda darle a él. Por eso no debemos imaginar a la fuerza el dolor de la Shejina. Es algo muy artificial y no tenemos la preparación. Uno puede decir, lo siento, pero no me conmueve nada ajeno que ocurre fuera de mí, ya sea el Creador o un amigo. Entonces, ¿por qué de repente eso me iba a dar combustible o fuerza para avanzar? Lo único que nos puede ayudar por el momento es la grandeza del Creador. Que los amigos me hagan escuchar acerca de esto y que yo me convenza a mí mismo de que solo eso opera, que solo eso actúa y que solo eso es importante. Y de ahí vendrá después un deseo de trabajar en pro de esa grandeza del Creador. Ante alguien grande te sometes, te subyugas, quieras o no, te anulas ante él. Quieres darle y servirle porque es grande y es algo natural, está en la naturaleza, no tienes que trabajar en ello. Entonces, en el momento en que según tu trabajo sobre la grandeza del Creador tengas algún sentimiento o reconocimiento o simplemente lo imagines así, querrás pensar, bueno, Él es grande, ¿qué puedo darle? ¿Para qué me necesita Él? Quizá realmente haya alguna conexión. Y eso ya viene de forma natural, a resultado de la grandeza. Por lo tanto, revelar el dolor de la Shejina, el exilio de la Shejina, el hombre solo puede sentirlo después de reconocer de algún modo la grandeza del Creador. Senka dice, por eso empezamos esta lección diciendo que queremos construir esa agencia de publicidad para publicitar la grandeza del Creador. ¿Cómo acercarnos a ello? Eso es lo más importante. Esa es la puerta por la que tú entras y todo cambia.
Y eso es encima de todos los estados, sin importar qué estado estemos atravesando. Eso es lo que tenemos que darnos en la decena. Y es el regalo más preciado que puedo dar a los amigos, la grandeza del Creador. Una persona, supongamos que tiene buen corazón, que da, y lo miras y dices, yo no puedo ser así. Y así es como el Creador quiere que lo veamos. Y eso es lo único que proviene del Creador. Solo olas de amor y de bien. Turquía 1. Turquía 1. Mutlak sevgi nedir ve nasıl inşa edilir? Se escucha. Sí, ahora, amigos. ¿Qué es amor incondicional y cómo se construye? Amor absoluto, ¿eh? Sí. Bueno, el amor es la cualidad del Creador, la cualidad absoluta de otorgamiento. Y cuando hablamos de ello, ¿cómo podemos siquiera imaginarlo? Es la cualidad del Creador. Y solo el Creador puede darle a la persona, como escuché a Rab, en la vasija de recibir, puede darle esa cualidad de otorgamiento, esa sensación de amor absoluto y de completa entrega. Entonces, en la medida en que nos acerquemos unos a otros y queramos otorgar a los amigos, queramos tener ese anhelo de otorgar al amigo, entonces revelamos ese deseo, esa necesidad, y esa cualidad brilla, esa necesidad por esa cualidad brilla en nosotros y llegamos a una plegaria, a una petición que el Creador escucha y corrige esa vasija para que pueda llegar esa cualidad de amor, para que pueda haber equivalencia en nuestras cualidades. Esa equivalencia se llama amor, amor absoluto. Sentir al Creador en todos mis órganos, que todos mis huesos digan, su amor llena el mundo entero. Senka, ¿cómo imaginar esa situación en la que no pienses en ti mismo en absoluto? Solamente das. No sé quién lo va a recibir, pero yo no voy a recibir nada a cambio. Yo simplemente voy a dar. ¿Sabes? Es palabrería, ¿verdad? Podría parecer, pero hay toda una serie de etapas para alcanzarlo. La etapa de preparación, las etapas después del Mahzón, así hasta llegar a 125 grados y alcanzar ese amor absoluto. Y esos 125 grados son 125 tipos de trabajo que hacemos sobre el ego, de limpieza sobre nosotros hasta llegar al final de la corrección. Pero ¿por qué nos reunimos aquí, al fin y al cabo? Porque tenemos una pequeña proyección desde ahí arriba, una reshimó, llamado punto en el corazón. Una reshimó que existe y ahí es donde trabajamos. Queremos volver a esa raíz que proyecta desde ahí arriba hacia nosotros y comprender que por el camino vamos a necesitar conexión y construir una vasija para poder avanzar. Y ahora vamos a mujeres Ucrania. Як ми працюємо в десятці з невідповідностями між бажаннями, очікуваннями, Muchas gracias, amigos. ¿Cómo trabajar en la decena почуттями в тлі, які розкриває Творець? si hay falta de equivalencia en nuestros deseos y distintas expectativas sobre el entorno y distintas sensaciones de cómo se revela el Creador a nosotros?
Senka dice, Lida, ¿cómo trabajar? Bueno, trabajar en la decena. Esa es la respuesta obvia. Tenemos que construir el Kli. Eso está claro. Pero tenemos que aclarar cuál es el Kli. Tenemos al Rab, a los libros, tenemos a Rab, los libros, el grupo. Y todo el tiempo la grandeza del Creador, la grandeza de los amigos que quieren alcanzar esa cualidad de otorgamiento. Esa cualidad esa grandeza de los amigos siempre se va a escurrir por los dedos, siempre se va a escapar. ¿Por qué tengo que escuchar a esa amiga? ¿Qué pasa? ¿Que está en alcance o qué? Pues sí, así tengo que ver a la amiga. Tengo que pensar que está en alcance espiritual, que es grande. Y entonces empezamos a hablar por medio de la luz, porque el Creador contempla cómo construimos el Kli por encima de nuestro ego. Nuestro ego no nos deja vivir. Tenemos que odiarlo. ¿Cómo? Trabajando todo el tiempo así, ¿cómo decir? Rozando los corazones, con la fricción de los corazones. Eso es. Y quiero decir algo en conexión con el grupo de Italia. Hay un amigo que dijo después del Congreso, nuestro grupo está tan unido, tan... Y otro amigo dijo, ¿qué quieres decir? Hay una gran división aquí. Y si yo siento división en la decena, ¿quién necesita corrección? ¿Quién tiene razón? ¿Quién está en lo cierto? Si yo veo división, soy yo quien necesita corrección. Nosotros somos muy diferentes. El Creador nos hizo así, pero cuando conectamos nuestros puntos en el corazón, en la grandeza del Creador, conectamos. Entonces, cada uno ve algo distinto, no importa. Pero al final, todos llegamos con una plegaria desde su propio ego para que el Creador nos conecte. Y Rab explicó acerca de la ruptura. Por ejemplo, hay un bebé y todos se preocupan por el bebé, la abuela, el padre, la madre, el tío, la tía, los hermanos, pero no están de acuerdo en cómo cuidar del bebé siempre. Ese es el rompimiento, esa es la ruptura. Y por eso nuestra conexión es desde todos los ángulos posibles, desde todas esas diferencias que cada uno tenemos. Senka dice, ojalá que todos los transgresiones dependiesen de mí, pero realmente yo lo único que puedo hacer es ver mi revelación del mal y pedirle al Creador. Y Él es quien nos va a dar amor, quien nos va a conectar, quien nos va a corregir. Mujeres Brasil 4. Obrigada, amigos. O trabalho das clipote é nos manter isolados para que o Shohen não ilumine nosso ponto no coração e por isso a dezena é o antídoto para recebermos a luz? Obrigada. El trabajo de las cáscaras, de las clipot, es aislarnos para que el morador no pueda brillar en el punto del corazón, y la decena es la cura para ello. En nuestro estado, las clipot, las cáscaras, son algo que, bueno, están más allá del mahzom, de la barrera, y nosotros estamos todavía al otro lado de la barrera. Tengo que distinguir los pensamientos acerca de mí, mi deseo de recibir, y tengo que ponerlos a un lado y pensar en qué puedo darles a mis amigos, cómo puedo ayudarles, cómo puedo darles. Eso es moverme hacia el lado derecho, anhelar en estar en pensamientos hacia los amigos. Eso es estar en la decena y eso es ayudarnos en la decena. Más adelante
trabajaremos con las clipot para que no roben nuestros esfuerzos, nuestro deseo de dar, de amar, no querer para nosotros mismos, sino solo otorgar. Pero eso significa que revelamos un cli en esa equivalencia de forma donde el Creador se pueda revelar. Azerbaiyán. В тот момент, как, предположим, вот у нас на практике раскрылось вчера буквально на молитве такое состояние, вся десятка в подъеме и один товарищ, который буквально... Digamos que ayer llegó una situación. Toda la decena estaba en un ascenso, pero un amigo nos da toda esa grandeza de la meta y él nos dijo de pronto que no puede sentir nada. Nos conectamos alrededor de él. El Creador nos dio la oportunidad de darnos cuenta cómo Rab y Rabash nos dan lo que nos dan. Entonces, ¿cuál es el momento en el que podemos subir desde un nivel hacia otro? No sé si pude preguntar correctamente. Desde el segundo nivel hacia el tercer nivel, preguntó el amigo, y Moshe dice, ¿cuál es ese tercer nivel? ¿Cuál es ese tercer piso? Увидеть благо Творца, если товарищ мой в этот момент страдает. Вот эта точка, я понимаю, что здесь есть вот эта вот склейка, но как ее поймать? No tuvimos traducción. Si tú, dice Moshe, y los amigos en la decena, recordáis que el Creador tiende a sus amigos y les da a los amigos un estado especial y no siento nada en mis vasijas, dice el amigo. Entonces toda la decena puede dirigirse al Creador para que él salga de ese estado y se incorpore en el estado de la decena. Y entonces el Creador hace esto y no hay regalo más grande por parte del Creador que ese. Sí, y es bueno, dice Senka. Tú siempre eres muy emocional. Es bueno sentir esos momentos cuando no tenemos éxito y tenemos que dirigirnos al Creador y decirle, esta es la situación en la que está el amigo, y pedirle. Y eso requiere trabajo. Requiere esfuerzo y trabajo para llegar a ese estado de petición al Creador. Y entonces tenéis que envolver al amigo en amor y plegaria, rodearle y elevarle en vuestras manos. Pero no os olvidéis del pacto. Para eso firmamos ese pacto. Amigos, tuvimos una clase muy intensa, muy potente. Muchas gracias a vosotros, al Creador. Anuncios. Amigos, el viernes que viene, el viernes por la noche, comienza el horario de verano en Israel. Entonces, las 2 de la madrugada pasarán a ser las 3 de la madrugada. Yo nunca sé, dice Senka, ¿tengo que dormir más o menos? Moshe dice, vas a dormir un poquito menos. Bueno, vamos a acabar con una canción. Behind the curtains of the story told, behind the faces of the meek and bold, above the good and bad, the right and wrong, there's hope for a brighter dawn. We've learned to breathe without a breath of air. We've learned to run on roads that lead nowhere. Now is the time for us to rise above and learn what it is to love. We open our hearts, together we will
choice that way. Together rising high above these lies, and see the world through your eyes. In every moment there's a chance to see another vision of what we could be. Behind the colors of the shadow